invitado de hoy, Roy Daza, internacionalista, miembro de la Comisión Internacional del PSUV, un gran trabajador intelectual que aborda el tema de las relaciones internacionales con mucha perspicacia. Bienvenido, Roy. Bueno, muchísimas gracias y muy honrado de estar aquí en este programa. Bueno, mira, tenemos que hablar necesariamente del tema que está en el tapete. El plebiscito de la semana pasada, el domingo pasado, en Colombia. Tu opinión inicialmente sobre el hecho de que haya perdido el sí, es decir, ante la corriente de la paz, y haya triunfado el no, que representa pues el sector belicista, vamos a decir así, de la dirección colombiana. Bueno, en primer lugar hay que decir que un proceso de 60 años de guerra, es decir, deja marcas muy importantes en una sociedad. No es cualquier cosa lo que pasa en un país que ha estado sometido a una situación de guerra de tal naturaleza. Y creo que la oposición al presidente Santos logró en un momento dado unificar distintos factores, desacuerdos con lo firmado en La Habana, o lo firmado en Cartagena el 26 de septiembre, negociado en La Habana, pero también los problemas económicos que hoy sufre la República de Colombia, problemas de distinta naturaleza de orden económico y social. Esto lograron conjugar un conjunto de factores que lleva como conclusión que ganara el no, por muy estrecho margen, pero ganó. Polarizaron Santos y Uribe. Polarizaron totalmente. Santos Es decir, y Uribe. la estrategia de polarización se empleó a fondo. Es decir, no cabe la menor duda. Y polarizaron en todo. No solo en el aspecto del acuerdo sobre la guerra, sino en todos los órdenes de la política. Y además quedó demostrado una situación muy clara el mismo día, domingo, el mismo día del plebiscito, que es que aunque haya habido una opinión por el no mayoritaria, hay una situación política nueva en Colombia. Por lo tanto, hay que leer a Colombia con unos nuevos lentes, porque han cambiado muchas cosas. Desde que sucede eso, y el mismo día, tanto el presidente Santos como la FARC ratifican que el proceso siga adelante. Y además, los voceros del no, de que aplauden que hayan, por supuesto, obtenido una victoria, dicen, bueno, nosotros tenemos desacuerdo con lo firmado, pero estamos por la paz. Entonces, resulta que los del no también están por la paz. Y se abre entonces una decisión política muy importante de parte del presidente Juan Manuel Santos. A tu juicio, ¿qué fue lo determinante en la derrota del sí y qué fue lo determinante en la victoria del no? Yo creo que lo determinante de la campaña que se hizo fue hay dos elementos. En primer lugar, el hecho del problema agrario. Es decir, haber mentido en la campaña del no, diciendo que las medidas agrarias, la política agraria negociada en los acuerdos y que está sometida después a la revisión del Congreso, iba a significar que le iban a quitar las tierras a la gente, que le iban a quitar la vaquita al campesino. Es decir, manipularon mucho con esa perspectiva. Pero también hay otra, que era lo siguiente, que es la propuesta más delicada, que es un poco que los guerrilleros deben ir a la cárcel y que no debe haber la justicia transicional, porque eso estaba contra la Constitución, contra la democracia y contra las leyes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no puede haber una decisión democrática que vaya contra un principio y un valor esencial de la sociedad como es la paz. Es decir, un método democrático tiene que estar en consonancia precisamente con un principio, con un valor de cualquier sociedad, que es la convivencia entre los seres humanos. Creo que eso está en el sustrato de esta discusión. ¿Tú no crees que influyó la manera como ambos sectores realizaron su campaña? ¿No? Da la impresión de que los partidarios del sí se confiaron mucho, por ejemplo, en las encuestas. Y se creó una impresión de victoria segura
mientras que la gente del no aprovechó esa circunstancia para hacer un trabajo más a fondo, contando con una maquinaria más fuerte, que la maquinaria precisamente del uribismo allá en Colombia. Creo que influyó además una lectura inadecuada del cuadro político y de la encuesta. Además, las encuestas no supieron leer el nuevo cuadro político. Es decir, si la política colombiana en los últimos años, con sus variables, sigue siendo el mismo tenor del liberalismo y el conservadurismo, con distintos nombres, pero sigue siendo la misma. Es decir, los dos grandes partidos oligárquicos que han dominado el escenario en toda la vida republicana de Colombia. Pero resulta que ahora hay una tercera fuerza política, que es la FARC. Es decir, que es una fuerza política que ha sido capaz de negociar y de ratificar que va a ser partido político legal. Eso, por supuesto, cambia el panorama. Esa lectura no fue vista por los que emprendieron la campaña del sí, evidentemente. Evidentemente. Por eso que la campaña del no fue penetrante en el asunto que tiene que ver con la justicia, para el tipo de justicia aplicar a los guerrilleros de la FARC. ¿Y tú no crees que cuando se da el paso siguiente, después de lo ocurrido el domingo, donde, como tú decías inicialmente, prácticamente hay una concertación entre el liderazgo del sí y el liderazgo del no? En este caso, tanto Santos como Uribe y Pastrana, para sentarse en torno a una mesa y avanzar en una reformulación del tema de la paz, porque ambos trabajan respetando el objetivo final, que es la paz. Nadie se atreve a desafiarlo, ¿no? Pero ¿de qué manera se va a reformular eso? Yo creo que hay dos asuntos. Es decir, yo estoy convencido que el presidente Santos quiere la paz. Ha marchado en medio de grandes dificultades y la ratificación del pasado domingo es muy clara. Ahora, Uribe dice lo mismo. Ahora, Uribe dice lo mismo, pero fíjese usted, mire, yo estuve analizando con mucho cuidado las declaraciones del día miércoles pasado del expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe, con las condiciones que coloca, prácticamente liquida el acuerdo. ¿Por qué? Porque dice que así como en nombre de la paz. En nombre de la paz, pero busca liquidar el acuerdo políticamente, por la vía política. Dice que, bueno, no le pone término a las conversaciones y al diálogo convocado, sino que dice, bueno, así como pasaron 6 años discutiendo con la FARC, quién sabe cuánto sea necesario pasar con nosotros ahora discutiendo, con nosotros digo, en el uribismo, el tema del acuerdo. Y por otra parte, los puntos que coloca, ¿cuáles son los puntos? Él dice que los guerrilleros deben ir a la cárcel y que deben ser procesados, y eso sencillamente implica que la FARC no podrá ser partido político legal, como está escrito en los acuerdos firmados por Santos y firmados por el Londoño, por Rodrigo Londoño, el comandante Timochenko. Eso es un problema, porque ¿cuál es una de las raíces de la guerra? Precisamente que el Partido Conservador y el Partido Liberal, como oligarquías políticas, nunca dejaron en la historia de Colombia que surgiera una tercera fuerza de carácter popular y de carácter progresista. Esa es la piedra de tranca. Y la otra piedra de tranca es el tema agrario. No hay que olvidarse que Uribe representa precisamente a esa oligarquía terrateniente, que no quiere ningún tipo de reforma agraria, ni la más moderada que pueda haber, que fue la que se discutió en La Habana. Una reforma agraria verdaderamente moderada. Sí. Ahora, fíjate que el jefe de la FARC, Timochenko, cuando Santos habló de que finalizaban el periodo de no acciones de guerra a finales de este mes, Timochenko dijo, bueno, ¿y después de eso qué? ¿Nuevamente la guerra? Yo creo que la decisión... Están metidos en un laberinto. Yo creo que la situación es muy compleja en general, pero yo creo que la decisión del presidente Santos de mantener el cese de hostilidades y la decisión de Timochenko de mantener el cese de hostilidades es un buen anuncio. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
que las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe ponen en peligro el proceso y ponen en peligro cualquier tipo de acuerdo futuro. Eso es un problema concreto que tiene hoy la política colombiana. Los colombianos son los que tienen que resolver, porque el mundo entero está asombrado frente a lo que sucedió el domingo. Es decir, el mundo entero está más bien apostando, todos los factores de opinión mundial están apostando a que el acuerdo siga adelante. Pero hay que desentrañar lo que representa lo que pudiéramos llamar el factor Uribe, que pesa mucho, ¿no? Y a nosotros particularmente, a los venezolanos, nos interesa descifrar cuál es el verdadero objetivo de Uribe, que no solamente tiene que ver con Colombia, sino también con Venezuela y con la región. No hay que olvidar que Uribe es un enemigo jurado del proceso revolucionario en Venezuela, el proceso bolivariano, que incluso ha establecido nexos muy estrechos con la oposición venezolana. Prácticamente hizo campaña por un candidato de la oposición en Venezuela en la última campaña que hubo, presidencial. Entonces, ¿cómo asumir ese factor Uribe? Yo creo que en primer lugar hay que analizar cada una de sus intervenciones públicas, porque eso ayuda a tener una visión, digamos, global de lo que él plantea. Ahora, ¿cómo vencer a Uribe? Es decir, ¿cómo vencer desde el punto de vista político? Neutralizarlo políticamente. Es decir, yo creo que es muy importante que haya en la República, en Colombia, a lo interno de Colombia, un reacomodo de las fuerzas políticas que hagan un frente nacional realmente orgánico, con capacidad política, con capacidad de organización, con capacidad de movilización, que haga frente a lo que es el uribismo. Y creo que nosotros aquí en nuestro país y en el resto de América Latina tenemos que hacer una jornada, una verdadera campaña nacional e internacional explicándole al mundo el peligro que significa la política del expresidente Álvaro Uribe. Yo creo que eso es una tarea de los revolucionarios hoy, de Venezuela y de América Latina. Yo te agregaría que no solamente de los revolucionarios, sino de los patriotas en general, sí, de la gente progresista, democrática. Claro. Sí. Vamos a hacer una pausa, Roy, y al regreso vamos a tratar el tema muy inquietante de que Venezuela está en este momento en el ojo del huracán, ¿no? Realmente en el ojo del huracán, como nunca antes había ocurrido en este país, y como solamente ocurrió en algunos sitios con desenlaces muy dramáticos, ¿no? Caso de Chile, caso de Guatemala, y varios casos más en la región. Entonces ese punto es muy importante que lo abordemos para que los oyentes, la audiencia del programa, tome conciencia de que hay un real peligro y que se impone una reacción de los sectores patriotas del país para enfrentar esa situación y darle una salida racional. Al regresar abordamos ese tema. Qué bueno. Bueno.